Hola a todos, mi nombre es Yesenia Garzón, soy especialista clínica de resonancia de GE Healthcare para Latinoamérica y vamos a hablar un poco sobre protocolos hyper rápidos en resonancia. Esta charla se hace dentro del marco del Simposio de Nuevas Aplicaciones de Resonancia Magnética organizado por la Fundación Santa Fe. Aquí simplemente un aviso legal y es que algunos de los productos o tecnologías que mencionemos dentro de esta charla puedan que no estén disponibles por temas regulatorios o gubernamentales y que este contenido de esta clase o de esta charla es un material confidencial. Algunos objetivos de aprendizaje de esta charla es que puedan descubrir algunas de las opciones de nuestro paquete HyperWorks que está disponible en nuestros resonadores y conocer cuáles son sus beneficios. El público objetivo son los tecnólogos de imágenes diagnósticos y médicos radiólogos. Vamos a hablar de técnicas que nos van a ayudar en la productividad, en la calidad de imagen, en la información clínica. ¿Quién no busca todos estos aspectos? Para eso vamos a hablar de tres técnicas principalmente y al final un plus y va a ser de Hypercube, que es una técnica que nos va a ayudar para la imagen o acelerar la imagen volumétrica, es decir, aquellas que hagamos un FOB muy pequeño. Vamos a tener Hypersense, conocido también como esta aceleración tipo Comprehend Sensing, y vamos a entender mucho más los factores. Y Hyperband, que también es una aceleración dedicada a acelerar las difusiones y las DTI, y se trata pues de también esta excitación de corte simultáneo. Todas estas herramientas tienen un impacto en la productividad, nos van a ayudar en la mejora de la imagen y esto a su vez pues va a incrementar la precisión diagnóstica y la precisión clínica. La primera de las técnicas va a ser Hypercube, ¿sí? Esta aceleración volumétrica. ¿De qué se trata? Pues de que podamos adquirir solo los datos que necesitamos. Es decir, que podamos, por ejemplo, colectar los datos, ¿sí? De este objeto sin tener que pasar por todo este laberinto hacia llegarlo. Sí, es como si tomáramos un atajo de este laberinto, pudiéramos colectar los datos que se encuentran en el centro y evitemos los artefactos que se encuentran alrededor de ese field of view, por ejemplo. ¿Qué va a ser la ventaja? Que nos va a ayudar a reducir el tiempo de escaneo. ¿Y cómo funciona esta técnica? Hypercube va a aplicar lo que llamamos un pulso de saturación muy selectivo, sí, el Very Selective Saturation, que se va a aplicar varias veces o múltiples veces y va a hacer que tengamos una saturación muy robusta. Esto va a hacer que podamos evitar ¿sí? El artefacto de aliasing y que podamos hacer un field of view asimétrico, con la ventaja que vamos a poder reducir el tiempo y vamos a obtener menos líneas de fase. Aquí, por ejemplo, si hacemos una imagen o adquirimos de forma convencional, por ejemplo, la imagen Cube, que en Cube NG es la imagen volumétrica, ¿sí? Un Cube T2, si hacemos este field of view y lo hemos, digamos que no captamos toda la imagen, vamos a poder tener un artefacto que se llama el de solapamiento, de envolvimiento, ¿sí? Y este tipo aliasing, que cuando hacemos field of view pequeños, pues se va a presentar. Cuando hacemos Hypercube, vamos a evitar este artefacto, ¿sí? No vamos a tener una imagen sin aliasing con este field of view que puede ser pequeño, ¿no? ¿Notan alguna diferencia entre estas imágenes de conducto auditivo? Presten atención ahí. ¿Cuál es la diferencia de estas imágenes? Por ejemplo, con este Cube T2, ¿sí? Tenemos una resolución de 0.6 por 0.6 y aquí a su derecha tenemos la imagen de Hypercube con la misma resolución. ¿Qué tenemos importante? Y es la reducción de tiempo. Con esta imagen convencional estábamos en 3 minutos 49, mientras que con Hypercube bajamos a 2 minutos 5 segundos. Entonces, sin pérdida de la calidad de imagen. Con Hypercube podemos reducir este tiempo en esas adquisiciones volumétricas. Por ejemplo, si necesitamos hacer una resonancia de órbitas que nos exige un field of view más pequeño, si lo hiciéramos de alguna forma convencional, pues vamos a tener los artefactos de aliasing, pero con Hypercube vamos a poder vamos a tener esta imagen libre de este artefacto con la reducción en el tiempo. Miren que aquí pasamos a 3 minutos 46.
Otro ejemplo, por ejemplo, este coronal T2 Cube con Hypercube, ¿sí? Que podemos aquí reformatearla sin pérdida de la calidad de imagen, aquí es donde quizás el foco puede hacer aquí estas, digamos, esta resonancia aquí en riñones y en abdomen, pues no vamos a tener ningún problema con alguno de los artefactos y podemos reformatearlo con mucha facilidad. O aquí en esta imagen de próstata, que quizás siempre estamos haciendo alguna imagen, por ejemplo, en axial, otros de los, por ejemplo, las vistas en sagital o en coronal quizás no sea tan importante, pero cuando hacemos un hypercube podemos reformatear la imagen y podemos tener una excelente calidad de imagen, ¿no? Poder así ganar más tiempo en este axial y aprovechar esta sola adquisición. Nuestra segunda técnica, sí, va a ser Hypersense. ¿Y de qué se trata Hypersense? Esta aceleración tipo Comprehend Sensing. Es que vamos a poder tener resultados más rápidos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aceleramos una imagen? Se pierde información alguna de las veces. Con esta tecnología, pues no sucede este tipo de inconvenientes, pero vamos a poder reducir el tiempo de adquisición sin penalizar nuestra relación señal-ruido. Así que podemos tener, sí, esta reducción del tiempo sin perder la calidad de la imagen. ¿Qué utiliza Hypersense? Pues el Comprehend Sensing. ¿Y cómo podemos entender un poco este término? Vamos a irlo conociendo a través de las siguientes slides, pero quizás esta imagen de estas fichas, digamos que si solo tengo estas tres fichas, podamos, o del rompecabezas, nuestro cerebro comienza a crear, sí, como unas imágenes, a tratar de completar lo que sucede en este rompecabezas, y es así mismo como funciona la técnica. Esto como se le conoce a nivel, digamos, más técnico, ¿sí? Es a un principio que llaman de esparcidad de datos, es decir, que podamos inferir qué datos hay alrededor. Entonces, por ejemplo, cuando la técnica ya sabe con Hypersense, con estas tres fichas, por decirlo así, él ya sabe completar la imagen, no necesita de poner todas las fichas para saber qué es la Torre Eiffel, ¿sí? Entonces vamos a irlo entendiendo con las próximas slides, pero de eso, digamos que se trata la tecnología, del conocimiento previo, de que la tecnología conoce ya los datos que me ayudan a completar la imagen y esto al final se resume en que está tomando menos tiempo para escanear o adquirir los datos y así poder finalizar la imagen. Vamos a ir entendiendo cómo funciona esta técnica. Y es que, interesante, con Hypersense vamos a poder utilizar factores altos, por ejemplo, de aceleración tipo Hypersense en imágenes que son intrínsecamente esparcidas, ¿sí? O con datos esparsos o de esparcidad. ¿Cuáles serían estas imágenes? Vamos a irlas entendiendo en las otras, en las siguientes slides. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una colangio, estas son imágenes que cuando aceleramos se ven tienen un impacto en reducción de tiempo muy importante. Hypersense también la podemos complementar o combinar con otras técnicas de aceleración, ¿sí? Por ejemplo, en GG se llamaría la aceleración tipo ARC, con las ventajas que podemos reducir los tiempos de adquisición, incrementar la resolución y cobertura y que me tiene un poco impacto en la relación señal-ruido. Entonces vamos a ir un poco más allá, ¿sí? De todos estos términos en Hypersense que a veces pueden sonar un poco más complicados. Y es entendiendo que todas las imágenes son comprensibles, ¿sí? O sea, que las podemos comprimir. Y pasa como cuando tenemos una imagen tradicional de nuestras cámaras, de nuestro celular, que las comprimimos o reducimos el tamaño. Entonces así funcionan igualmente las imágenes en resonancia. Pero acuérdense que cuando comprimimos imágenes, pues podemos perder datos, ¿sí? Hay un término que hablamos en tiempo de adquisición y tiene que ver con la que llaman tasa de compresión, ¿sí? O fuerte
undersampling o submuestreo. Y es que dependiendo de cómo estamos capturando esa información por allá en el espacio acá, pues asimismo podemos ayudar a reducir el tiempo y poder lograr o mantener la calidad de la imagen. Que también se trata Hypersense, y es que también se basa en esta técnica que llamamos del principio de esparcida de datos y que no tiene que ver con un hardware, ¿sí? Por ejemplo, con la aceleración paralela depende de ciertos hardware, ¿sí? No todas, por ejemplo, las antenas tienen, es posible tener una aceleración tipo paralela, ¿ya? Entonces, esto hace que yo pueda obtener digamos, una importante reducción en el tiempo porque no depende de hardware. Vamos a tener ahí tres conceptos en Hypersense. El primero, ¿sí? Que va a ser lo que llamamos image sparsity, ¿sí? O la esparcidad de la imagen. Y es que cuando hablamos de esparcidad de imagen, entendemos que hay ciertas imágenes cuyos contrastes llaman intrínsecamente esparsos. Entonces, este es el caso del Ascolangio o el Time of Fly, ¿sí? De un MRCP. Entonces, estas imágenes tienen o se caracterizan por ser intrínsecamente o tener datos o contrastes intrínsecamente esparsos. Mientras que hay otros tejidos, por ejemplo, aquí en el cerebro o este tipo de imagen, cuyos contrastes son no intrínsecamente esparsos. Entonces, digamos que hay que aplicar otro tipo de transformada cuando se está visualizando las imágenes. El segundo concepto va a ser el patrón de submuestreo, ¿sí? Que dependiendo de este tipo de patrón o del tipo de submuestreo que yo estoy realizando ahí en el espacio acá, pues se puede convertir en o va a tener un tipo de artefacto que son los que vamos a ir conociendo, pero en el caso del hypersense, ese patrón de submuestreo se parece al ruido. Vamos a ir extendiendo de qué se trata. Cuando hablamos en el espacio acá, si vamos a hacer este submuestreo tipo movimiento así cartesiano, pues puede presentar un artefacto que se llama el aliasing, ¿sí? O de envolvimiento. Si hacemos una adquisición en este espacio acá, que este muestreo, submuestreo tipo radial, pues se va a ver un artefacto que se llama el streaking. Mientras que cuando hacemos este es un muestreo tipo aleatorio, ¿sí? Random, vamos a encontrar que el artefacto que se presenta es más tipo parecido al ruido, ¿sí? O sea, es un ruido que llaman benigno, ¿sí? Sin problemas. Y el tercer y último concepto para poder entender más sobre esta técnica va a ser el tipo de reconstrucción, ¿sí? De cómo se está recuperando la imagen. Entonces vamos a mezclar todos esos términos. El Hypersense realiza un tipo de submuestreo que llamamos aleatorio. ¿Recuerdan? Él está tomando aleatoriamente los datos. Él va a ir reaplicando unas fórmulas matemáticas y una reconstrucción iterativa, es decir, él está consultando cuáles son los datos que se encuentran en la imagen y está, digamos, haciendo más consistente y volviendo los datos más, forzando los datos que llamamos esparcidos hasta que logra la imagen final. ¿Sí? Entonces, esto me va a ayudar a que pueda de una forma más acelerada, que no necesitó de tomar todos los datos de la imagen y puede reconstruir la imagen mucho más rápido. Eso implica que podamos tener reducciones de tiempo de 10 hasta el 40%. Entonces va a ser muy interesante, pero especialmente de qué tipo de imágenes. Pues ya vimos aquellas que son más, digamos, tipo o imágenes que tengan más imagen esparcida. Entonces, miramos acá que cuando tenemos, por ejemplo, estacolangio, la reducción de, o el tipo de hypersense o aceleración de hypersense se ve una reducción significativa. Aquí, por ejemplo, estas imágenes de este time of fly, en donde vemos aquí la arteria basilar fenestrada. Cuando aplicamos el factor de hypersense, por ejemplo, bajamos a 4 minutos 7. ¿Sí? En este caso había una adquisición de 6 minutos 49. O aquí, por ejemplo, esta columna, vemos también una reducción o un tiempo de adquisición de 2 minutos 36 y podemos también reformatearla y verlas en las diferentes vistas en coronal y en sagital. Aquí tenemos, por ejemplo, un voxel ahí isométrico.
Ahora, por ejemplo, también en esta otra adquisición, aplicando HyperSense, que podemos también ver una reducción del tiempo y una mejora en la resolución, ¿no? O aquí en esta rodilla también en grandes mejoras en músculo esquelético que también nos ayudan a hacer una buena reducción de tiempo. O en las colangio también nos ayuda a mejorar la resolución espacial y acelerar el examen. Aquí, por ejemplo, este riñón poliquístico también nos ayuda a tener una mejor definición, una mayor aceleración. Y si mezclamos HyperSense con HyperCube, por ejemplo, en esta próstata, pues nos ayuda a tener, por ejemplo, una mejor cobertura y casi en menos de 4 minutos y poder reformatear la imagen. Estas dos técnicas, como ya ven, son compatibles. Puedo mezclar HyperCube con HyperSense. La tercera técnica va a ser Hyperband, ¿sí? O esta aceleración que podemos realizar en las difusiones y en DTI. ¿Y que nos va a ayudar? A reducir tiempo, ¿sí? A que podemos hacer múltiples cortes adquiridos a la vez. Que si lo comparamos, por ejemplo, con los carros de Fórmula 1, pues si hace el cambio de neumático a una sola persona, a que si lo hicieran 4 personas a la vez, como lo que hacen en Fórmula 1, pues va a ser mucho más rápido este reemplazo. Y asimismo funciona Hyperband. Podemos hacer cortes simultáneos o los múltiples cortes para poder hacer estas adquisiciones o esta es lo que ellos llaman excitación simultánea y se puedan adquirir múltiples cortes para reducir el tiempo en difusiones y en DTI. ¿Qué es entonces Hyperband? Es este tipo de adquisición que llamamos excitación y adquisición de múltiples cortes, disponible también, por ejemplo, para hacer la resonancia funcional. Este algoritmo es especializado y nos ayuda en la reconstrucción y poder separar múltiples cortes con los beneficios clínicos que podemos hacer adquisiciones mucho más rápidas, podemos hacer más direcciones de tensor en menos tiempo y que tiene también una muy buena cobertura de todo el cerebro y nos ayuda a tener también un mayor número de imágenes multifásicas sin afectar el tiempo total de exploración o de adquisición. Por ejemplo, vemos esta imagen con 25 direcciones, con Hyperband durando simplemente 1 minuto 23. O por ejemplo, haciendo aquí una solo de 3 direcciones, haciéndolo en 28 segundos, o de 32 direcciones a 2 minutos 28, ¿no? Entonces, también muy interesante. En algunas, estos equipos que son más utilizados en investigación o que exigen estudios funcionales de muy alta resolución con muchísimas direcciones, por ejemplo, en este equipo estamos hablando de 140 direcciones, tarda esta adquisición, este DTI, 9 minutos. Sí, este es un tipo de DTI multishell, sí, que nos permite tener una resolución de increíble, aquí de 300 micrones. ¿Para qué va a ser interesante este tipo de aplicaciones? No sé si ustedes conocen de el protocolo o de los estudios de alta resolución o los estudios en cerebro que nos piden los factores multiband. ¿Sí? Entonces, con Hyperband podemos activar estos estudios funcionales tipo de Resting State o del proyecto eh, también de Conectome, ¿no? Entonces va a ser muy importante que tener estas opciones de poder acelerar, sí, de poder acelerar lo que llamamos multiband, es un requerimiento de estos protocolos que demandan unas altas características. Y nuestra última técnica de aceleración, ahí como un bonus, se llama Hyperband. Sí, esta técnica de aceleración para Hypermaverick, para los que de pronto dicen, ¿cómo así? Me suena similar. Y es que tenemos una secuencia que ya venía hace unos tiempitos que se llamaba Maverick, que lo utilizábamos para poder hacer adquisiciones con reducción del artefacto metálico, ¿sí? De alguna de las prótesis. Pues ahora tenemos esta mejora que se llama Hyper Maverick. Con Hyper Maverick tenemos mejoras en esta adquisición y es que nos ayuda a tener una mejor ponderación de T2. Además, se le añade el Flexible No Face Wrap
y nos ayuda también a configurar de una forma automatizada los parámetros en el flujo de trabajo. Además, algo muy importante y es que con Hypermaverick se puede adaptar automáticamente la adquisición dependiendo del implante condicional de resonancia magnética. Entonces, esto no lo podíamos hacer con la anterior versión, con el Maverick solo, ahora con Hypermaverick podemos hacer esto. Y algo muy importante, sí, y es que logramos tener tiempos de adquisición 40% más cortos. Esto nos permite obtener una resolución isotrópica que nos ayuda a mejorar o tener una mejor visualización de las lesiones. Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, si tenemos aquí Maverick convencional, ¿sí? Tanto Maverick PD con STIR, recuerden que con Maverick podemos tener estos dos contrastes, logramos tiempos que no eran tan buenos, sí nos daban una información diagnóstica aceptable, pero nos da un tiempo de adquisición muy largo, estamos hablando de 10 minutos. Con Hyper Maverick, que realiza un tipo de calibración espectral, podemos bajar estos tiempos y obtener los dos contrastes a 4 minutos 42. Entonces, esto es un impacto muy importante y que además agrega muchísimo valor. ¿Por qué? Porque ya podemos tener una resolución isotrópica. Con Maverick tradicional o convencional, pues nos mostraba que no había ninguna reacción tisular adversa, ¿sí? Mientras que con Hyper Maverick permite mejoras ahí en obtener una imagen isotrópica y poder visualizar la formación de la membrana fibrosa en el fémur con el mismo tiempo de adquisición. Aquí, por ejemplo, otra imagen comparando el Maverick convencional con la Hyper Maverick. Tenemos una mejor imagen. O aquí, por ejemplo, en esta, ¿no? Tenemos acá esta isotrópica también con una mejor calidad. Algunas entonces reflexiones ahí de cerrar de esta charla y es que Hypercube es, recuerden, esta técnica que nos ayuda a acelerar imágenes 3D, ¿no? Con estos filos view pequeños. Hypersense es esta aceleración tipo Comprehend Sensing. Hyperband nos ayuda a acelerar y obtener alta resolución con tiempos de adquisición más cortos en DTI y en difusión. Y Hypermaverick nos va a ayudar en la aceleración y habilitar la imagen isotrópica en imagen con implantes metálicos. Agradecimientos especiales aquí a mis compañeros y EMLs de aquí de Latinoamérica. Muchas gracias por llegar hasta aquí.